¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva edición del Pebetero. Estamos en el corazón del olimpismo, en el Auditorio Goyeneche, donde vamos a repasar lo más destacado de la actualidad deportiva de los últimos 7 días. Y además estamos en muy buena compañía con 4 de los mejores periodistas deportivos de nuestro país. Vamos a saludarles ya. Patricia Cazón, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, encantada. Un placer. José Rodríguez, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Un placer tenerte con Igualmente. nosotros. Por el lado derecho, Gaspar Díez, ¿qué tal? Muy bien, muy buenas. Y Patricia Menardi. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas. Todo listo por aquí y también tenemos, como cada semana, un invitado muy especial. En este caso, el marchador olímpico Diego García Carrera. Enseguida va a estar con nosotros, pero antes vamos a repasar lo más destacado de los últimos días y empezamos por el fin de semana, con Carlos Alcaraz, que llegó a la final de las ATP Finals, pero lamentablemente cayó frente a Jannik Sinner. Una pena porque la verdad es que Carlos Alcaraz había firmado un gran torneo. Y se repite esa situación con los españoles que desde 1998, desde Alex Correia, que ganó este torneo, la Copa de Maestros, han llegado 5 españoles a la final, pero lamentablemente ninguno de ellos ha conseguido ganarla. ¿Qué os ha parecido este torneo por parte de Carlos Alcaraz? ¿Cómo lo valoráis? ¿Primeras sensaciones? Pues muy bien, porque ha llegado mucho más lejos de lo que había llegado el año pasado, que cayó en fase de grupos, y alcanzar esa final le ha valido el número 1, que luego hablaremos de ello. Comentas lo de que los españoles, Sí, solo es que hemos tenido 2, que son Orantes y Correia, que se han proclamado como maestros del tenis, pero también tiene mucho que ver con la superficie, porque si esta Copa de Maestros se jugara en tierra, estaría claro que tendríamos absoluto reinado, como ocurre en Roland Garros. De hecho, a mí me gusta el torneo que ha hecho Alcaraz, porque se nota una evolución, que controla más la parte indoor, la parte de pista, y estoy absolutamente convencida que vamos a tener un tercer ganador en la Copa de Maestros y que él va a ser Carlos Alcaraz, quizá el año que viene mismo, porque se ha notado esa evolución ya en este torneo. O sea, para ti es una cuestión de tiempo que Carlos Sí, Alcaraz absolutamente. se Ya corone hemos maestro. visto la evolución del año pasado a este, y creo que el año que viene va a dar un pasito más y va a conseguir terminar con esa maldición. Ojalá, ojalá. Además, Sí, ha Patricia. sido el único que le ha conseguido hacer un break a Sinner, que está imparable. Sinner no había perdido ningún break y ha sido el único que lo ha podido hacer. O sea, ya es un meritorio eso. Sí, Jannik Sinner ha firmado un torneo espléndido, no ha cedido ni un solo set y la verdad es que en la final fue bastante igualada por momentos, pudo decantarse a favor de Alcaraz, a favor de Sinner, pero al final sí que se la llevó Jannik Sinner. José, ¿cómo lo has visto? Yo creo que hay un momento clave en la final, para mí, el arranque del segundo set, cuando sí consigue romperle el servicio al italiano. Parece, ¿no?, que puede ser el momento de empatar el partido. Se le escapa un poquito en ese tramo final luego a Carlos Alcaraz, pero más allá de eso es una demostración más, independientemente casi de quién gane, ¿no?, si es Sinner o si es Alcaraz, de que ahora mismo están en otra dimensión con respecto al resto. Hemos tenido iba a decir una década, casi 2 décadas, ¿no?, de Big Three, de dominio absoluto por parte de Federer, Nadal y Novak Djokovic, y ahora da la sensación de que estos dos van a monopolizar el tenis mundial en los próximos años. Alcaraz es el más joven del top 10, no sé si Shelton, por ejemplo, alguno de estos puede progresar para llegar a incordiarles, pero la diferencia es tan grande, ¿no?, que les doblan casi en puntos y que lo vemos torneo tras torneo. Es prácticamente una lucha a 2, y en ese aspecto ya te digo, yo creo que en ese tramo del segundo set sí tuvo Alcaraz ahí la opción de haber podido hacer daño a Sinner, y como siempre entre ellos se deciden los partidos por detalles, pues esta vez no tocó, pero creo que bajo techo bajo techo en pista rápida, Carlos Alcaraz sí tiene argumentos más que suficientes para pelear, no en el Masters solo, en las ATP Finals, sino en cualquier otro torneo con los mejores del mundo. Ya que has mencionado esa rivalidad tan bonita que estamos viviendo ahora entre Alcaraz y Sinner, ha mencionado también, José, los Big Three, Djokovic, Federer, nuestro Rafa Nadal. Nos queda
una década por delante del mejor tenis de estos dos auténticos monstruos como son Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. ¿Cómo veis esta rivalidad? Bueno, yo creo que la gran diferencia, y lo comentábamos antes también, es que antes había, lo comentabas tú también, 3, 4 grandes tenistas y ahora parece que es una rivalidad a 2. Esa es la gran diferencia. También lo han comentado tanto Alcaraz como Sinner, que ellos se obligan a ofrecer su mejor versión. Y desgraciadamente pues no ha podido ser por Carlos Alcaraz, porque se ha visto que ha estado lastrado también por molestias físicas, y eso principalmente es un hándicap muy importante para poder ganar en una superficie en la que se ha visto que este año ha progresado bastante Carlos. A mí me gustaría hacer un Patricia. apunto sobre esa rivalidad entre Alcaraz y Sinner, que recuerda un poco a la rivalidad al final que tenían Federer y Nadal, una rivalidad muy sana y siempre tienen palabras emotivas el uno al otro. Y eso son los valores del deporte. Sobre todo eso, a mí me emocionó mucho cuando Sinner, las palabras que tuvo hacia Alcaraz del número 1 del mundo y digo, ole, porque esto es deporte. Y Es esto que no es le lo esconden, es que dicen lo que son amigos. Totalmente, Claro, sí. pero no estamos acostumbrados a ver a dos rivales tan grandes que compiten por lo mismo una y otra vez y tan separados de los demás, luego tener esa amistad y esas bonitas palabras y cero rivalidad cuando se terminan los Eso partidos. les engrandece a ellos como profesionales y también engrandece el propio deporte. El lado negativo es que Carlos Alcaraz ahora mismo está lesionado, lo hemos sabido hace unas horas de hecho, y no jugará la Copa Davis de momento por un edema en el isquiotibial. Por tanto, Jaume Munar, Pablo Carreño, Pedro Martínez y Marcel Granollers serán los representantes españoles en Bolonia. ¿Cómo creéis que va a afectar la baja de Carlos Alcaraz al equipo español, Patricia? Bastante, porque era Duro, la ¿eh? principal baza, y con otras bajas que se suman, pues está un poco difícil la cosa. El panorama no es igual que en otros años, pero bueno, también hay que tener en cuenta que Sinner tampoco va a jugar con Italia, que es la actual campeona, entonces son dos bajas importantes, entonces la cosa se iguala entre todos los países un poco, puede haber sorpresas. Se dice que quizás si España se mete en semifinales podría estar Carlos Alcaraz, quizás en la final, pero veo a José muy pesimista. No, ya dice que no, ya dice que no y bueno, si creo que fue la cadena COPE, si no fue alguien que me perdone, lo anunciaban anoche que esto al final era una decisión definitiva, que no iba a poder jugar con la selección española. Bueno, pues es que es la realidad de un deporte también, con una carga en un calendario, me da igual, lo podemos extrapolar a cualquier otra disciplina, pero una carga muy intensa, y si llegas a final de temporada tocado y al límite, lógicamente ha tenido que forzar para intentar ganar, lo decíamos antes, ¿no?, a su gran rival a nivel mundial hace un par de días. Si no está, es que no puede. Y, De hecho, lo vimos en la final. y a partir de aquí nos podemos ir a Mar del Plata, por ejemplo, ¿no?, como recuerdo positivo del equipo español, cuando en Argentina, contra todo pronóstico y contra todo y contra todos, consiguieron traerse la ensaladera. Bueno, no está Alcaraz, no está Davidovich, que es otra, ¿no?, ha sido otra de las polémicas en la convocatoria previa. Sería, digamos, a nivel individual en el ranking el número 2 español, tampoco está, pero hay 4, son los que nos han llevado hasta aquí, así que oye, ojalá que puedan, primero República Checa y luego ya el fin de semana vamos viendo. Luego pasito a pasito. Por terminar con una nota positiva, Carlos Alcaraz, número 1 en este 2025. Otra vez recupera el trono más alto. Patricia. Y termina el año como número 1 porque lo ha tenido a lo largo de esta temporada, pero ha recibido ese trofeo en Turín que le acredita como número 1, y es que ha tenido el mejor año de su carrera, con 8 títulos, 2 Grand Slam y un crecimiento exponencial. Sobre todo el cambio para mí ha sido esa regularidad que luego hemos visto en el torneo de maestros. Es decir, antes la temporada de Carlos parecía que se acababa después del US Open. Y Juan Carlos Ferrero, ya hace 2 años, le dijo, el tenis dura 12 meses, no solo 10. Y se le ha visto que él ha cambiado esa mentalidad, ha cambiado físicamente y ha enfocado la parte final del calendario en la gira asiática. Ha estado mejor, ha ganado un torneo y yo creo que vamos hacia el supertenista total, porque lo hemos dicho muchas veces, pero es que es increíble que después de Rafa Nadal esté aquí Carlos Alcaraz y que no hayamos vivido una larga travesía en el desierto, porque hablaba antes José
de los 3 grandes tenistas que han llenado la última década, y es que parece que Carlos Alcaraz en su tenis los conjuga a los 3, porque tiene de Federer, tiene de Nadal y tiene de Djokovic. Y 22 años solo. Un pequeño puzzle con lo mejor de cada uno de ellos. José, que creo que quieres apuntar algo. No, en ese aspecto, lógicamente, tiene muchísimo mérito. También creo que es, y que cabe reseñar, ¿no?, que esta temporada Jannik Sinner no ha podido jugarla al completo porque ha estado sancionado, y creo que hay que decirlo, y es para mí una mancha que le va a acompañar siempre por su positivo por dopaje. Él intentó defenderse, fue suspendido, es verdad que 3 meses, pero fue suspendido, y a partir de aquí Carlos Alcaraz ha demostrado que sí, es indiscutible, es el mejor numéricamente hablando de la temporada, y él sigue diciendo que lo sigue haciendo a su manera, que él sigue ganando a su manera, que es verdad, ¿no?, que hace ya más de un año se hablaba de si hay que ser, entre comillas, más profesional. Yo creo que alguien que consigue cerrar el año como el mejor tenista del mundo es indiscutiblemente profesional, por encima de todo, es irrebatible. Entonces, a partir de aquí, ojalá que siga a su manera siendo feliz, porque además creo que acompañado de esa alegría o de esa salud mental, ¿no?, vamos a decirlo así, va a poder estar muchos más años en la élite, que si le obligamos a un deportista a elegir un camino que a lo mejor no iría tanto con él. Si esto le da resultados, ¿quién es nadie para decir a Carlos Alcaraz cómo tiene que hacer las cosas? Claro, si no es su entrenador, y si con su entrenador se entiende a la perfección. Si a él está funcionando y los resultados están ahí, además la solidez, el dominio que ha demostrado Carlos Alcaraz en este 2025, pues vamos a seguir por ese camino. Nosotros vamos a seguir con más protagonistas. Ya tenemos a nuestro primer invitado, bueno, primero y único en el día de hoy preparado, Diego García Carrera. Vamos a conocerle un poquito más. Doble medallista europeo a nivel individual, plata en 2018 y bronce en 2022, bronce mundial también por equipos el año pasado, en 2024, y 2 veces olímpico en Tokio 2020 y París 2024. Pues ya tenemos a Diego con nosotros, todo listo para conocerle, para charlar un poquito más con él. También está por aquí... ¡Anda, mira! Perdón, ¿Viene marchando? Han dicho que me dé prisa. Claro, has venido ya en plena marcha. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, y tú, bienvenido. Muchas gracias. Oye, un gusto estar contigo hoy en el Pebetero. Tengo que empezar, Diego, repasando tu currículum, porque hay una cosa que me ha llamado mucho la atención. Lo primero que encuentras cuando buscas a Diego García Carrera en LinkedIn es una especie de mare magnum. Sí, vais a ver. Atleta olímpico, lo primero. Diploma en Tokio 2020. Máster en mercados financieros. Trombonista y comunicador. Si es que ayer lo iba a haber actualizado. Justo ayer, vaya. ¿Y qué vas a añadir? No, sin actualizar, igual por concretar algo, porque es que son al final ni Pero el que tocas mucho muchos abarca poco palos. aprieta. Sí, es verdad que bueno, me gusta hacer muchas cosas, pero yo creo que hay que centrarse también en algo, ¿no?, para ser más concreto. ¿Y tú en qué te centras ahora mismo? Bueno, ahora mismo lo primero que soy es atleta olímpico, lo suelo presentar Sí. así, ¿no? Aunque para que la gente sobre todo también tenga un poco de idea de a qué nos referimos cuando hacemos atletismo de manera profesional. Cada vez hay más deportes, cada vez hay más categorías, entonces muchas veces es complicado concretar a qué nos estamos dedicando. Entonces, yo soy atleta de 20 kilómetros marcha hasta este año, porque a partir del año que viene empieza a ser media maratón marcha, que es 1 kilómetro más, diferencia mínima, pero hay que hacerlo. Y aparte de eso, pues es cierto, hablabais hace poco de Alcaraz y cómo le gusta a él pues vivir su vida, y en ese caso a mí sí es cierto que me sabe a poco o no soy capaz de solo dedicarme a hacer deporte, porque creo que la vida también son muchas otras cosas. Es difícil, digamos, que alternarlo todo o hacerlo todo a la vez, pero a mí yo creo que me aporta incluso para tener mejores resultados luego en el deporte. Fíjate, qué curioso, te hace a un mejor deportista. Vamos a saludar también a Fernando Ramos, que está con nosotros. Muy buenas, Fer. Buenas noches. Preséntame como experto en marcha en general, en marcha. No entremos en detalle, en marcha, ¿vale? En salir de En marcha. Marcha tienes, la verdad. Hombre, por favor. Diego, ¿qué tal? Bien. Hablas bien. Te viene como de familia, ¿no? ¿Sabéis quién es el padre de este muchacho? Sí. No. Ciudadano García, de Radio Nacional de España, compañero nuestro que lleva trabajando que lleva tu padre 150 o 200 años en la radio, pues no lleva. La inventó él, la radio. Casi, casi. Lo estoy diciendo. Conecta ahí. Oye, este programa es un programa con mucha empatía. Nosotros nos ponemos en la piel del invitado.
y no solamente lo decimos, sino que lo demostramos. A ver. Quiero que veas cómo hemos ido llegando esta mañana, cada uno de nosotros, al Comité Olímpico Español. Empezamos con nuestra compañera y, sin embargo, por qué no decirlo, amiga, hasta ahora, Patricia Cazón. Esta es su entrada en el COE, fíjate. Ahí la tienes, con los tacones, marcha. Fuera. Se quita los No tacones, se ahí podía. está. ¿Qué estilo? ¿Qué te parece? ¿Cómo te parece? Bueno, ahí ha habido un momento de, ojo, ¿Eliminada? ¿Eliminada ya? Sí. Ponemos una amarilla solo. Mira, Amarilla, Ay. bien, vale, perfecto, amarilla, bien. Cuidado porque el estilo de... Ahí perfecto, ojo. Sí. Ella está el mejor, ese. Es verdad que los escalones son un punto más complicado con los Tiene un tacones. plus. Bueno, Venga, para algunos, porque hay gente muy tacones buena. de ¿eh? aguja, de aguja. Gaspar Díaz, 10, perdón, 10, Basi Gaspar, por la vida. Quiero que lo veas, ahí lo tienes. Mira, Gaspar es un saludando. profesional. Se viene Es un arriba, pro. se viene arriba, mira. Incluye un braceo espectacular, es verdad. Ojo, ahí también cómo apoya el talón. Sí. Completamente, sí, estirado. El tibial te ha tenido que doler después, porque... Le Le dolía estás tirando hasta las después, muelas. sí, Digo, sí. como te ha dado las muelas, dice, hasta eso me duele. ¿Le ves futuro en el mundo de la marcha? Bueno, sí, quizá demasiada oscilación para los lados. Vale, muy Ay. bien. Sin una Gaspar. utilidad así que sea muy evidente, pero Vale. lo practicaremos. ¿Hay estilos dentro de la marcha? Sí. Vale, pues este no lo has visto nunca. A ver. Patricia Bernardi, homenaje al gran chiquito de la calzada. ¡Uno que llega! Mira. ¿Qué te parece? Aquí es marcha salsa también. Marcha salsa. Tenemos muy bien marcha salsa. Sí, iba escuchando O sea, música. son técnicas correctas, ¿eh? Cada uno tiene su estilo, pero de momento No me poca- descalifica. Oye, poca Estás siendo muy descalificación. generoso, ¿eh? Pero Habría te voy a que decir ver una también cosa. la velocidad, claro, que hay que ir rápido. Es la historia. Hemos tenido que adelantar algunos planos y retrasar otros porque la verdad que quedaba raro. Escúchame, nunca ha estado en una entrevista que la gente fuera tan experta en marcha, ¿eh? ¿No es verdad? No, no. José Rodríguez, de los Rodríguez toda la vida. Ahí tienes un profesional. Míralo. Yo lo explico ahora. Mira. Yo lo explico ahora. Yo quería... Lo que ¿Cómo quería... te casas? Vaya. ¿Qué te has inventado aquí? No. Yo Que llegaba soy- tarde. no, Está el bien estilo, para- estilo Cayo Bonfim en el Mundial, en el tramo final. Yo es un apoyo a Paul Magrat, a cómo se resolvió ese Mundial de Tokio hace unos meses, donde el brasileño tampoco marchó. Tampoco marchó como hay que Bueno, en los marchar. juegos tampoco Digo, lo yo hizo, ¿eh? acelero Los juegos tampoco. un poco más de la cuenta. Y, O oye, sea, que había mensajito no, en- si no te paran... pero Había yo- un pequeño homenaje. que fue, llamémoslo así. yo veía a Paul con la medalla de oro y él tuvo que frenar para hacerlo bien y el brasileño no tanto. A ver, eso es cierto que tenemos el reglamento actual, queda la decisión en manos de los jueces y entonces pues ahí no nos toca a los demás meternos. Yo lo que sí que sé es que tu ejemplo se puede poner como lo que No hay es. Bravo, o sea, los niños, mira, ¿veis esto? Va a hacer lo contrario. Así no. Ojo, porque estás viendo a gente que no tiene nada que hacer, gente con tiempo libre, pero hay algunos en este programa que curramos mucho. Mira un chaval de Málaga, un tal Fernando Ramos. Este tío se le ve con estilo, con gracejo, con soltura. Ahí lo tienes, míralo. Anda por el Multitasking. teléfono. Es que no. Me he pasado, cuidado, menos mal que me han avisado y da la vuelta ahí jurando. Ay. ¿Qué te parece? Claro, ahí has tenido también un poco de pecado en la curva. En la La gente aprovecha las curvas para hacer lo que no hay que hacer y ahí has tirado tú de haber visto marcha, pero de la callejera. Marcha, efectivamente. de la callejera. Vale, sí, como el baloncesto callejero está la marcha callejera, claro. efectivamente. Y a tu lado tienes a una gran presentadora, una buena persona, un ser humano prácticamente, que hace la marcha así. Vean, por favor, Cristina Agullón. Ahí la tienes. ¿Esto qué es? ¿Por qué hay gente que no abandona España de forma voluntaria? Vamos a hacer un trato. Como tú eres la presentadora, tú me tratar bien y yo a ti. Me encanta, sí. Nos Me llevamos estás bien. cayendo y no, genial, Diego? Vale, pero Me parece Vuelve que cuando hace quieras. clase. a ver, adjetivos como lamentable, bochornoso, innecesario, ¿sí? Bueno, a ver, es que lo que falta una de las dos normas, que es muy importante en marcha. Sí. Todo el mundo sabe que no hay que perder contacto con el suelo y esa norma se está haciendo perfecta, pero la otra es que cuando la pierna entra en contacto con el suelo tiene que estar estirada. Ahí un amigo. poco el tema de la... ¿Y de por la- qué, por Ahí qué he va para fallado. atrás? Nada. ¿Por qué vas para atrás? Porque esta vez que sí, que si no Coger que se te... impulso. Claro, Te sí, voy a decir como una las cosa, flechas, si tienes en que algún tirarme para momento atrás. En la federación te están buscando a gente, no nos llames, de verdad. ¿Para qué? Si es que va a Hombre, pero Que no yo la creo busquen que ahí. ahora lo haríamos de otra Yo creo manera que después de sí, que al él menos. nos Ese haya es el visto y primer nos día, haya sí, sí, explicado. es el primer día y yo he visto talento ahí y posibilidades. Lo Yo creo pasa que que hay quería tanto decir- margen de mejora. Apúntale lo de diplomático en el LinkedIn. Sí, exactamente. Negociador también. Lo que quieres decir, con otras palabras, Diego, es que podemos hacerlo mejor porque empeorar es imposible. ¿Sería el resumen? No, hombre, no, hay gente extremadamente mala. O sea, de verdad que yo estaría tranquilo.
yo aquí he visto gente por encima de la media y gente bueno, que tiene que mejorar un poquito más, pero, Solo un pero que, poquito. oye, hay No des horizonte. nombre, no des nombre, no des nombre, porque en este programa puede pasar cualquier cosa. Hay gente, por ejemplo, que teniendo tiempo libre dice, voy a entrar en Instagram, a ver qué veo. Y ve vídeos como este, por favor, un chico tocando un trombón, vean, por favor. Ostras. ¿Esto qué es? Eso soy yo hace muchos años y mi hermana hace muchos años en el salón de casa. ¿Y los vecinos qué decían? No, ya se han mudado, lo echaron del bloque, claro. Esto Y era te has lamentable. vestido y todo para la Sí, ocasión. los vecinos es cierto que se han portado muy bien históricamente. ¿Sí? Yo no es que haya ensayado muchísimas horas, porque al final siempre le he dado prioridad a otras cosas, pero se han portado muy bien. Y de hecho, Ojo ese traje o se amarillo, quedaron por algo, siempre solos. que ¿no? toco en un sitio nuevo me da un poco de cosas y tendré ese primer enfrentamiento contra algún vecino que con razón venga a quejarse, pero yo suelo respetar los horarios, por lo menos. Déjenme que te haga la pregunta porque está la gente diciendo, ¿lo habrás hecho o no lo habrás hecho? ¿Has ido haciendo marcha y tocando el trombón a la vez? Sí, pero además porque algún compañero vuestro periodista se le ocurrió la maravillosa idea Malas y entonces personas. dijo, ¿lo has hecho alguna vez? Y yo, ¿Por pues qué no? no lo he hecho, no lo he hecho nunca, pero venga, prueba a ver si puedes. Y la verdad que no se puede tocar el trombón a la vez que se hace marcha, pero se puede hacer como que se toca. Vale, no has tenido trombón hoy, ¿no? Yo no. Vale, espera un segundito porque yo es que hay cosas que siempre llevo encima, un microondas, por ejemplo. Y mira, casualmente yo traía esto, no sé si te sirve, igual se parece un poco al tuyo. Coño. Sabes que igual tú no hemos robado, pero... Va a ser eso. A ver, ¿Te sí, suena? Mira, es un ponte aquí delante, por favor. Cuéntanos un trombón. poco cómo funciona este instrumento y deleítanos con algunos de tus éxitos que han sido mundiales. Pero Grandes es que esto no es hits. tan sencillo, de hacer así de primera sala. Grandes hits. O sea, esto es como... te lo está diciendo a gente que ha hecho marcha aquí delante de ti. Venga, Ya, la no, canción no. del verano. Esto es como el de como el deporte. Hay que Primera calentar. explicación. hay que calentar. ¿Sabéis? Esto es un instrumento de viento metal, lo primero, que hay mucha gente que seguro nos está viendo en casa y se piensa que por soplar suena. ¿Vosotros pensáis que eso cuando suena? No. Porque No, si no. sopla suena... Suena aire, porque es un tubo completamente hueco que si soplas pues no suena. Lo que hay que hacer es una vibración con los labios, casi con lo que me han puesto esto de maquillaje, no sé yo, pero es como lo de la bubucela del ¿Ah, Mundial sí? de Sudáfrica. Hacer así y entonces esta vibración se transmite a la boquilla la transmite el instrumento y ya pues... Entonces, en una posición se pueden tocar algunas notas, pero no todas las notas. Pues, por ejemplo, estas que os he dicho. Pero el resto no se pueden tocar en esa posición. Si os acordáis de las típicas trompetas romanas y tal, pues esa gente solo tenía 3 notas prácticamente, que sería un poco la involución de este instrumento cuando se ponía... Eso aquí la Roberto boquilla. Gómez, ¿no? Roberto Sí, Gómez sí. se acordará. Y había esas y ya está, ya toma por saco. Pero alguien dijo que quizá poniéndole una vara, que es esto que tenemos, la otra pieza, se podían completar el resto de notas que nos faltan. Entonces, bueno, tienes que tener el brazo largo para poder llegar a hacer todas en las posiciones y evidentemente ahí ya se completa. ¿Vale? Y con esas llegas a todas las notas que existen, incluso más de los instrumentos que tienen posiciones fijas, porque aquí, pues cada milímetro es una Nota distinta, nota digamos. distinta. Sí, Claro. lo que pasa que no se considera como tal, pero sí matiz. que sería un matiz o un poco de afinación más arriba, más abajo, que depende también del oído Vale, si nosotros te lanzáramos una música ahora elegida al azar, que es una flor, ¿tú podrías seguirla? Mira, a ver, yo qué sé. Venga, ¿qué compañeros de tenéis? sonido, algo que tengáis, José Perales, Mocedades, algo moderno, Bizarrap, lo que sea. O sea, no es tan A ver, fácil, a ver. pero... A ver, Venga, vamos a escuchar. yo qué sé. A ver. A ver, esta... A ver cómo sigue. O sea, no me suena mucho, Venga, a ver. pero... Vale, voy. ¡Bravo! Bueno, Ya, porque hemos salido al paso, ¿no? me ha cansado a mí de verte. No te vayas, quédate aquí. Ah, no, sí, siéntate, que te quiero enseñar una cosa. Siéntate con tu vuestro tomón. con tu Que ponlo yo encima. esto, No, ¿qué ponlo hago? por encima de que para alguien que una vez
que tenemos alguien que sabe tocar un instrumento. ¿Y te lo has llevado a los Juegos Olímpicos, a la Villa Olímpica, ahí a deleitar a tus compañeros y rivales? Pues es verdad que no. Pero pues mira. porque yo es que, claro, cuando voy a competir también, lo pongo por aquí. Claro. o Sí, nos va a tapar. sí, sí. No, no pasa nada. Hay compañeros que están perfecto. mejor tapados. Hay veces que, pues, uno es que no quiero hacer, no quiero ser gafe, ¿no? Entonces, si vas con el trombón a hacer el tonto, Ya. pues de repente luego lo haces mal y ya todo el mundo. Los Te lo periodistas. dije, los ¿verdad? periodistas. Culpa. Entonces es un poco periodistas. arriesgado, no quiero Y complicarme yo no la sé, vida. ahora viéndote tocar, yo no sé cuál de las técnicas es más complicada, si la de la marcha o la de saber tocar el trombón. Es más complicado el trombón. ¿Te costó más años? Sobre aprender? todo empezar. O sea, luego es cierto que a nivel, para ser de los mejores del mundo, cualquier cosa es complicadísima. Pero el trombón es un poco desagradecido a la hora de empezar porque necesitas algunos años para que no se note que eres un principiante. A lo mejor necesitas 3 años de tocar para que alguien te escuche y diga... ¿Qué empezaste "Vale, antes? Empecé con el trombón antes, empecé con 7 años. Atletismo empecé con 11 y la disciplina de marcha dentro del atletismo con 14. O sea, que por qué el le sacas trombón? 7 años de ventaja el trombón al atletismo. Sí, lo que pasa que luego en acumulado, en horas de desempeño, tiene Hay más de bastante marcha. bastante más atletismo. kilómetros. Que está y- entre los mejores del mundo en marcha, está entre los mejores del mundo en trombón, ¿no? Pues no. Mejores de, mejor de tu barrio, sí. Sí, de mi barrio yo creo que De sí. tu barrio estás ahí Sí, en luego un- es que no hay tanta gente que toque el trombón. Claro, es que es muy curioso porque igual otros instrumentos, el piano, incluso el violín, la guitarra, claro, es un poco más común la batería, pero el trombón. Claro, de hecho me preguntaba José cómo me dio. Pues al lado de mi casa estaba el conservatorio y mis padres me metieron ahí para que pues no diera tanto por saco en casa y yo hice las pruebas, saqué un 9 en esas pruebas, que dices, joder, qué buena nota. Pues no, porque allí los que eligen instrumentos son los que sacan un 10, los del 9 pues ya casi no hay. Y entonces yo puse piano, guitarra, todo eso, y se había acabado. Entonces tenía que elegir entre los que quedaban, que eran... Había varios, clarinete, fagot, trompa, trombón, había unos cuantos. Y básicamente pues vino Nines, que es Bedel allí, y me dijo, el profesor de trombón es muy majo, apúntate. Y O entonces, sea, fue porque Con era el Scar- simpático el profesor. sí, y me apunté a trombón porque el profesor era muy majo y Ya ya estaba. está. Y entonces era una cosa transitoria en ese momento, con idea de cambiarme a piano al año siguiente, pero después me gustó mucho más de lo que esperaba porque al final es un instrumento que se puede utilizar en cualquier tipo de agrupación, en cualquier tipo de género musical y te da unas posibilidades de pasártelo bien y de tal que... Vale, cuando tú vas corriendo, porque ¿qué dicen? ¿Marchando o corriendo? ¿Qué decís? marchando, se dice Cuando vas marchando. marchando, ¿llevas música? Cuando voy solo en determinadas ocasiones sí, pero Vale, ¿y generalmente música de trombón o música de la radio, de Spotify? 40. ¿Trombón o de- reggaetón? De un poco ¿Cuál de de los todo. dos? Fíjate, para entrenar reggaetón no me gusta porque lo vinculo más a otro tipo de ¿A otra disciplinas, marcha? sí. ¿A salir de marcha? Claro, pero bueno, en cuanto a música alterno mucho. Siempre tiene que ser música así con más ritmo y que te despierte y que te ayude, ¿no? Ya que te estás poniendo música. Vale, te voy a enseñar unas fotos. A Si ver. me dices exactamente dónde y cuándo, te invitamos luego a un vasito de agua. fresquita. Vean, por favor, estas fotos. ¿Qué es eso? ¡Buah! Eso fue un día que estábamos aquí en el Comité Olímpico Español. En concreto, ¿qué es? Abril 2019, presentación de la gala de la oficina del deportista. ¿Tu o primera algo así. gala? ¿Tu Atención. primer Atención, trabajo como deportista. presentador? Es posible, estaba el presidente del gobierno ahí sentado. Vaya, en tu Instagram pone que es la primera vez que presentabas un acto. Bueno, no es la primera vez. Ah. Había otras antes. Anda. Mintiendo. Había otras antes. Además, también vinculadas al Comité Olímpico Español con becas Podium, que yo estuve en mi época así de más joven, y presentando con María Ascario. No sé si la tenéis por ahí también. A esta foto la he visto yo también, es verdad. ¿Y eso es anterior a esto? Sí, esa puede ser 2016, 2015, una cosa así. Vale. Este es un equipo muy coordinado. Aquí la gente habrá visto que hacemos todo y lo hacemos todo francamente bien. Compañeras y compañeros, voy a pedir que os levantéis y os pongáis delante de la mesa, porque vamos a hacer una cosa que nuestro invitado va a ser el primero que la va a hacer, que es saltar hacia atrás, intentando... Venga, veniros para acá. Vamos Es allá. muy simple, mirad. ¿Hay seguro? ¿Hay seguro? Hay seguro, hay seguro. Mirad, os vais a poner todos aquí, ¿vale? Y tenéis que saltar hacia atrás sin pisar esta línea. Te ha Claro. salido muy bien, ¿eh? Voy a ponerme con la Porque pobre yo- Patri, que está ahí. Tú has entrenado. Ponte Vente por para aquí, y Patri. venid todos para acá, ¿vale? Consiste en saltar hacia atrás, intentando quedar lo más próximo posible a la segunda línea sin pisarla. ¡Uy! Yo ya estaré eliminado, ¿vale?
Diego, tú el primero, para que la gente se dé cuenta de lo que es un tío coordinado. A ver, esto no es de marcha, vale. pero Ah, bueno. bueno, pero claro. No. Pero a ti te sobra técnica. Ahí estás pisando, no la pises, no Ah, la no, no se puede pises. pisar. Ahí, Entonces, no la puedo pisar, pero no tengo que quedar cerca, ¿verdad? sí, Y tienes que caer a la... hacia atrás. Calcula. Como tú Está quieras. concentrándose. 1, 2, 3. ¡Oh! Ha pisado. Pero Bueno, hay que No, quedarse no, fijo pisado. así. en hay que plan- quedarse fijo como si fuera... ¿Puedo otra? Venga, otra, venga, porque La está última, ya enchufado. lo prometo. Espera, espera, No que la estás pises. pisando. Ahí. Soy muy Venga, pegado. 3, 2, 1. Bueno, venga, Al palo. quédate aquí de juez. Vale, vale. Quien quiera. Venga, Yo voy José. primero. Ahí estamos. Un hombre que no tiene miedo, un hombre que nació desnudo. Ahí lo tenéis. Y que tiene la pinta que va a pisar. Sí, pero entero además. Vamos, José. Uy. Va, eliminado. Nada. me das otra? Venga, otra, venga, vale, otra. Venga, Vamos. todos tenéis dos. Venga, venga. ¿Cómo os picáis, Música de tensión. Bueno, se ha quedado un poco lejos. Venga. Venga, yo me voy a Cristina. tener que volver a quitar los tacones. Cazón de los cazón de toda la vida. A ver. Patricia la el próximo tenéis. día viene en zapatillas. Bien. Patricia, cuidado hacia Vamos, atrás. vamos. ¡Ay! Venga, tiene otra oportunidad. Venga, otra oportunidad, Patri. Otra Vamos, oportunidad. Patri. A ver. Venga. In Patri we trust. A ver. Muy Bien. De Patri a Patri. Venga. Yo Bernardi, fatal. que no se diga, ¿eh? Que llevas ensayando desde las 7 de la mañana. Sí, sí. Vamos. No, No, sí, no. ¿Otra? Más fuerte, más fuerte. Sí, no puedo. no es fácil, ¿eh? Nada. Nada, Desastre. siguiente. Gaspar, Gaspar. Gullón se va a quedar la última ella. Ay. Uy, la enchufadita. Está tomando referencia. Méteme con este. Venga, Uy. otra oportunidad. Va, Gaspar, si lo haces bien, te tomo una gafa. Ay, Uy, casi. casi. Vale. Gullón, oye, os podéis sentar ya, ¿eh? Os podéis sentando. Cristina, venga. Vale. Cuidado, importante- Cristina, lo que es súper importante es que no competitiva, nos que lo va a hemos hacer caído. súper bien. Ya no, lo digo no, yo. no. Nos Además hemos llevo caído. tacones. Vamos, Cristina. Vamos ahí. ¡Uy, casi! ¿Otra? Cerquita. Un poquito más. Voy. ¿Quién va ganando? Yo creo que José, ¿no? ¿Sí? ¿No? Venga, venga, Gullón, que no se diga. Voy. Muy bien. Muy bien. Bueno, ya no. Siéntate. Bueno, valoración como atleta profesional. ¿Qué te ha parecido este grupo ¿Somos humano? mejores como marchadores Bien. o actos? Yo os ficho como marchadores. Aunque tengo que decir que no he sido medalla, o sea, me habéis ganado varios. Oh. Sí. El trombón podido la presión. no nos aconseja ninguno, ¿verdad? El trombón no nos aconseja. Bueno, ya sí que lo queréis probar, es vuestro. No. ¿Queremos abrir ese melón? Bueno, os dejo que sigáis hablando de cosas serias y luego voy a venir con un juego que tenéis que participar todos, que vamos a poner una imagen, la paramos y tenéis que decirme qué va a pasar, que no lo Vale. sabéis. Os daré opciones. Venga, luego nos vemos. Genial, lo quedamos pendiente. Gracias, Fer. En un ratito te volvemos a ver. Pues vamos a seguir conociendo a nuestro invitado. Antes estabais hablando de Instagram y viendo un poco tus publicaciones, hay una recientemente que me ha llamado la atención y decías, he vuelto a sentirme a gusto siendo atleta. Después de 11 años, este año ha sido, este 2025, un año un poco complicado, de cambios. ¿Cómo lo definirías y por qué te has vuelto a sentir atleta? ¿Qué ha pasado este año? Es verdad, ha sido... Este año ha sido como muy largo, pero en el buen sentido. O sea, tengo la sensación de que lo he vivido al 100%, de que han pasado muchas cosas y yo eso lo agradezco con respecto a un año de monotonía que sinceramente no me gusta. Entonces, yo es verdad que llevo muchos años en la selección española, tengo ahora 29 años, pero llevo desde los 19 en el equipo absoluto y al final no es fácil ir todos los años a los mismos objetivos, el ir integrando en tu vida ese día a día de ser deportista y del compromiso, del sacrificio que requiere el estar con esa tensión de intentar ser de los mejores del mundo continuamente, ¿no? Entonces, se juntó eso con que yo llevaba 2 años con que mi capacidad competitiva pues había ido un poco a peor. O sea, yo siempre he sido un gran competidor y he sacado el 120% en las competiciones, pero llevaba un par de años que eso no era así, ¿no? Y que de hecho estaba mejorando en los entrenamientos y luego no era capaz de reflejarlo en la competición, lo cual resultaba también muy frustrante y entonces Claro. pues me terminaba presionando más y se estaba haciendo ahí una bola donde ya yo iba a competir y realmente o no disfrutaba o desde luego no tenía nada que ver con lo que había sido hasta entonces, ¿no? Mi pasión del atletismo, de competir y todo eso. Y de hecho, pues bueno, en este año los seguidores o la comunidad de la marcha lo sabe porque nos vemos todos en el Campeonato de España, me retiré por primera vez de una competición que es algo que yo no había hecho nunca, había hecho competiciones malas como todo el mundo, pero acabando ahí, hasta en Doha, a 40 grados. Pero este año no, o sea, ya me pudo la
la situación, unas sensaciones muy malas, y quizá fue el momento de, deportivamente hasta ahora, pues tocar suelo o ser consciente de que no tenía sentido seguir por la misma vía. Y bueno, pues tuve un tiempo de plantearme qué iba a ser de mi futuro, incluso viendo por primera vez la posibilidad de la retirada, porque la vida es cierto que son otras cosas y muchas veces nos obcecamos y parece que solo existe el deporte en nuestra vida o que es lo más importante. Y hombre, el deporte pues es muy importante porque nos encanta, porque es muy bonito y demás, pero la vida de cada uno tiene que estar por encima de lo que hace en la vida, ¿no? Y entonces fue precisamente al plantearme de manera seria la retirada y al plantearme de manera seria lo que hubiera representado en mi vida no hacer atletismo, el volver a ser consciente de lo que me gusta el atletismo, de por qué empecé, que quizá es una de las cosas que también de una manera más evidente nos hace vivir por lo que hacemos deporte. Y desde luego pues lo primero que sentí es unas ganas enormes de volver a competir, de que toda esa presión y todas esas malas vibraciones pues quedaran fuera porque estaban impidiendo que yo me dedicara a lo que quería, que era seguir haciendo deporte. Y entonces pues volví a empezar. Y un poco también con esa filosofía de un poco de Carlos Alcaraz, de a tu manera, o de seguir dándole hueco en la vida a otras cosas que como viese en el LinkedIn me gusta hacer, pues bueno, juntarlo. Y después empalmé ahí pues 4 o 5 meses de entrenamiento muy bueno, con nuevas concentraciones, con nuevas maneras de entrenar, pero manteniendo parte de mi equipo de siempre, que es con los que yo me siento tan a gusto, aquí entrenando en la Blume de Madrid, con Quintana, con el grupo y demás. Y es cierto que pues fui a Tokio habiendo disfrutado muchísimo el proceso, habiendo mejorado, habiendo hecho cosas que no había hecho nunca, y bueno, conseguí quedar octavo en el Mundial, que es el equivalente a un diploma olímpico, nosotros lo llamamos finalista en atletismo, que es un gran resultado. Creo que no fui capaz de dar mi 120%, ese que era capaz, pero sí de acercarme bastante, ¿no? Y eso pues me hizo ser feliz también en la competición, no solo en la preparación, y pues plantearme el futuro próximo con optimismo y con muchas ganas. Es decir, ese punto de inflexión, el pensar en una posible retirada, te hizo recuperar un poquito la ilusión con la que empezaste. Y bueno, Tokio ahora en septiembre no se te ha dado nada mal, finalista, octavo, así que buenas sensaciones y a ver qué nos depara el futuro. Vamos a abrir la entrevista al resto de compañeros por aquí. Gaspar, Patricia. Ha enumerado antes, Cristina, todas las cosas que aparecen en tu LinkedIn. Falta otra más, organizador. Me gustaría preguntarte dos cosas. La primera, en la anterior edición del Gran Premio Internacional Madrid Marcha se probó ese nuevo bar de la marcha, como se le bautizó. ¿Cuáles son las conclusiones de esas probaturas? Y la segunda, ¿cuál es la fotografía para ti del atletismo español? Porque hablábamos del Mundial de Tokio, ha habido 3 medallas en la marcha, sí que ha habido cuartos, quintos puestos, que son muy destacables, tu octavo puesto, pero ¿cuál es para ti la fotografía del atletismo español? Bueno, empezamos por la prueba que hicimos en Madrid Marcha, que para quien no lo sepa es una prueba del Gold del circuito mundial que se hace en la Gran Vía de Madrid, una oportunidad para todos los marchadores que disfrutamos un montón, ¿no?, de cerrar el centro de la capital y de abrirla y retransmitir a todo el mundo. Y este año estuvimos probando por primera vez en una competición oficial de este nivel lo que está destinado a ser el juzgamiento electrónico de la marcha, para que ya no dependamos de un criterio subjetivo, ¿no?, o de lo que digan humanos, que pueden tener fallos, porque los humanos no son perfectos, y quién va correctamente marchando y quién no. Entonces, bueno, pues fue una primera prueba muy buena, se recogieron todos los datos correctamente. Hay que mejorar en la manera de transmitirlos en tiempo real, porque claro, los jueces o cuando se está compitiendo se necesita saber en tiempo real los datos de manera muy fiable y muy clara. Eso hay que mejorarlo todavía, o había que mejorarlo con respecto a mayo, porque ya se están haciendo mejoras. Y lo bueno es que yo por primera vez en la Federación Internacional estoy empezando a ver ya un interés y unas ganas de ponerlo en práctica cuanto antes, lo cual yo creo que a la disciplina nos vendría, pero que muy bien. Y con respecto al atletismo español, pues bueno, venimos de un mundial con muchos puestos de finalista, que está bien, con medallas. Es cierto que las medallas han sido solo en marcha y que esta vez pues en marcha hemos tenido quizá de una manera descompensada mejores resultados que en otras disciplinas, pero bueno, la realidad de la marcha es muy buena, entonces eso no es una cosa mala, hay que celebrarlo. No tiene por qué ser así siempre, hay que ser conscientes de que hemos tenido años también muy malos, recordaréis lo que hemos dicho antes de Doha, con lo cual pues hay que disfrutarlo también. Y el atletismo español yo creo que tiene muy buen futuro. Es cierto que estamos cambiando a un modelo donde cada vez la sociedad del atletismo es más joven, es más difícil profesionalizarse, eso es una realidad, y bueno, dependemos de que la gente sea buena cuanto antes,
porque es cierto que a la gente le cuesta cada vez quedarse mucho por las circunstancias que rodean al mundo del deporte, pero yo creo que para 2028 vamos a ir con posibilidades de diplomas y de medallas para Los Ángeles, y es tarea nuestra de todos los días y lo vemos ahí en la pista. Sí, Diego, Patricia. entre todas tus actividades a lo que te dedicas, no se ha mencionado que eres también miembro de la Comisión de Atletas, y sobre ello te quería preguntar, por una parte, tú estás dedicado plenamente a luchar por la marcha, que últimamente pues estáis viendo que quitan pruebas, quitan distancias, etcétera, y la segunda pregunta es que si os ha consultado a vosotros los atletas para el calendario de los Juegos de Los Ángeles, que el atletismo lo habrá todos los días, y dicen que también para que tengáis oportunidades de doblar, los atletas en general, doblar pruebas. ¿Habéis sido consultados y ha expulsado la opinión de los atletas sobre ese calendario? ¿Os gusta? Bueno, efectivamente estoy en la Comisión de Atletas de la Federación Internacional desde 2023. Y es cierto que yo estoy muy contento en la comisión porque se nos consulta un montón de cosas. En ese sentido, además, son temas muy variados, desde temas de competición, temas de salvaguarda, de antidoping, o sea, todo lo que rodea un poco a la comunidad de los atletas y el atletismo. En ese sentido, pues está muy guay estar ahí. Todo es en inglés, evidentemente. Hay que mantener el cerebro ahí activo durante las reuniones, que a veces son de 8 horas, entonces hay que estar activos al final. Y el caso del horario de los Juegos Olímpicos de 2028, es cierto que se nos ha consultado, pero también es cierto que no se ha podido responder a todo lo que hemos pedido. Porque, bueno, hay que entender también que en los Juegos Olímpicos pues hay muchos actores que piden cosas. Está la televisión americana, en este caso, que como van a ser allí tiene cierto poder. Está el Comité Olímpico Internacional. Están los intereses de mantener ciertas finales en todas las jornadas para que cuando se vendan las entradas, pues todo el que compra entradas tenga un plato fuerte que ver cada día. Y bueno, es cierto que ha habido una novedad este año, que es situar la final de los 100 metros femeninos el primer día, como para empezar ahí a tope. Esa consulta es cierto que no se planteó principalmente a la Comisión de Atletas, sino más a las atletas afectadas. Y bueno, pues ha habido ahí un poco también de múltiples opiniones, porque es cierto que por un lado va a ser bastante complicado el gestionar eso, aunque es cierto que se avisa con tiempo. Va a ser complicado gestionar 3 carreras en el mismo día, eliminatorias, semifinal y final, pero también es un plato fuerte, es una exposición enorme que bueno, va a hacer que el atletismo y los 100 metros lisos femeninos empiecen con todo el primer día de competición de los Juegos Olímpicos. ¿Y la lucha por la marcha? La lucha por la marcha siempre, claro. O sea, no hay que olvidar que yo estoy representando a todas las disciplinas, Sí. pero evidentemente como afectado primero y como amante de la marcha y apasionado de la marcha, está guay porque ves que entra la marcha en estos debates que probablemente es posible que no entrara, teniendo en cuenta que hay países donde la disciplina de marcha pues no existe. Claro. Por ejemplo, en ciertos países del Caribe, o el atletismo al final son más de 200 federaciones y es difícil que todas las disciplinas y todos los países tengan la misma visión. Yo quería preguntarte, en primer lugar, hablando de la marcha y los cambios, por el más evidente, lo que comentabas antes. Toda la vida la marcha se dividía en los 20 y los 50, en los últimos años pasó al 20 y 35, y daba la sensación de que con el 20 y 35 el que dominaba el 20 prácticamente dominaba el 35, no había ese cambio que se observaba cuando pasabas al 50. Ahora se pasa a la media maratón y al maratón. Ahí sí va a volver a haber diferencia entre distancia corta y distancia larga, llámalo como quieras, medio maratón y maratoniano de marcha, o los 42 y los 35 son más parecidos que los 42 y los 50. Pues yo espero que sí, pero es cierto que lo vamos a empezar a ver ahora cuando se compita. Claro, es que eso no se sabe. Una de las razones por las que se ha hecho este cambio es precisamente para eso, para que haya una gran diferencia, porque hasta ahora es cierto que el que dominaba el 20 prácticamente dominaba el 35 y viceversa. Solo en este último Mundial de Tokio vino Chuso García Bragado y me dijo: es la primera vez que he visto un 35 que parece un 50, pero claro, porque hacía muchísimo calor y la situación era bastante... Es una hora más de competición. Bastante dura. Ahora van a ser 7 kilómetros de diferencia, eso es hablar media hora más de competición que tienes que añadir, y yo creo que va a haber diferencia. Además, pues bueno, es yo creo que un incentivo el hecho de poner a la gente a competir en maratón, que parece que siempre es una meta para cualquier atleta. Yo no tenía demasiadas ganas de hacer 50 en mi vida y sin embargo sí que me planteo hacer un 42. Sí, porque la maratón hay que hacer una vez en la vida, ¿no? Mi padre ha corrido una maratón y yo no. Y no puede ser eso, ¿no? He corrido 4. Gaspar ha corrido 4 y Claro, yo se ninguna, nota en la pues. técnica, sí lo hemos visto. Pues claro, Sí, luego sí. viene Gaspar, me da collejas y me dice que no, y entonces
pues me gustaría por lo menos estar al nivel de Gaspar. Yo he corrido 2 medias maratones y solo pensar en correr una maratón, o sea, Yo además la de 21 Atenas, la kilómetros más. auténtica. Yo te quería preguntar, en ese momento de duda que has tenido, comentas, me volví a enamorar del atletismo, recordé qué es lo que me había enamorado del atletismo. ¿Qué es lo que te enamoró del atletismo? Bueno, yo me enamoré del atletismo cuando tenía 8 años y estaba viendo los Juegos Olímpicos de Atenas, que fue un poco en conjunto porque me enamoré de lo que significaban los Juegos Olímpicos, no solo por ser el espectáculo deportivo más seguido del mundo, porque ya vemos espectáculos que son muy seguidos y yo, por ejemplo, soy del Madrid, me parece muy bien, ganan mucho dinero y tal, pero en cuanto a la transmisión de los valores, lo que representan los Juegos Olímpicos, esa capacidad de incluso haber parado guerras y de bueno, hacerse generación tras generación desde la antigua Grecia, con un pequeño parón entre medias, pues significaba tanto para mí ver a todos esos deportistas del mundo celebrando, haciendo una cosa juntos, que yo dije, tengo que ser olímpico como sea, ¿no? Y en ese sentido, pues el atletismo juega un papel fundamental. No quiero herir los sentimientos de nadie, pero nosotros decimos que como deporte rey de los Juegos Olímpicos, y ese fue mi primera meta, el yo quiero ser olímpico, y por primera vez tengo clara una cosa en mi vida, o sea, quiero ser olímpico y lo voy a conseguir, es una certeza, ¿no? Y luego, aparte de eso, pues me enamoré del atletismo por lo que representa un deporte tan sano, con gente de todo tipo, porque hay muchísimas disciplinas que no tienen nada que ver, un deporte absolutamente mixto desde los pequeñitos hasta los más mayores, donde las competiciones entre chicos y chicas son a la vez, son, bueno, tus rivales son tus amigos, eso yo también notaba cierta diferencia con algunos deportes de equipo que había probado antes, donde te llevabas mal con los rivales y eso no está bien. Y luego, bueno, pues esa comunidad tan bonita que se forma con gente de toda España y de todo el mundo, que te animan cuando compites, no sé, es el que lo ha probado sabe de lo que hablo, y la verdad que pensar en no hacer atletismo en mi vida es una cosa que me cuesta mucho. Algún día tendré que acostumbrarme a no hacer atletismo de alto nivel, pero muy difícilmente me quedaré sin hacer atletismo. Fernando Ramos, Bueno, yo otra el vez por aquí, atletismo es un cuéntanos. tema que efectivamente... Oye, una media maratón agota al lucero del alba. O sea, yo soy del club de Patricia, que dice que sí. Dice, ¿y ahora que hay que hacer otro? Y dice, no contéis conmigo. Sí, que cuando acabe ya estás muerto. Y yo, de verdad, que me parece muy, muy, muy difícil. Y admiro a la gente que hacéis un maratón. Os admiro. No os admiro, me caéis mal. Ahora que estoy pensando mejor. Gracias. No admiro. Gracias. Hay gente que hace... Yo corro una media maratón cada fin de semana. Digo, pero tú que no tienes vida, no tienes... 4 solo. Bueno, en fin. Oye, vamos a lo que vamos. Vamos a hacer una cosa que es muy bonita. Ponemos una imagen, la paramos, os doy 4 opciones. Y tú también tienes que participar, ¿eh? Y tenéis que decirme qué creéis que pasa, ¿vale? Venga, vamos a empezar con fútbol. Nos vamos a Perú, año 2024, partido de Copa, y pasa esto. Vean, por favor. Venga, atentos. Hasta ahí. Opción A. El jugador que lesionó al que está en el suelo se está peleando con otro en el banquillo. Opción B. Un jugador aprovecha para saludar a su familia y a su perro. Opción C. El juez de línea se desmaya por el calor. Y opción D. Un jugador se pone a hacer pis. Empezamos por aquella esquina. Madre mía, madre mía. Venga, venga. Si puede ser antes de fin de año, estamos liados ya, ¿eh? El juez se desmaya. Se desmaya. Bien, José. Yo la del pis, porque si no, no se te ocurre. Bueno, no lo sé. O sí. A ver, el chico del trombón, por favor. ¿Se te han ocurrido a ti las opciones? La del perro. La del perro. Y te vas a saludar a su perro. Sí, que verás, que tiene perro y no llevan nunca. Yo la del Bullón. banquillo. ¿La del? La del banquillo. ¿Se está peleando? Sí. De verdad, hija, ¿verdad? ¿Qué? ¿El señor maratoniano? Claramente la del perro. La del perro. Patri. Yo también, porque ¿cómo se os ocurre otra cosa? Si no? ¿Solo uno de vosotros o una ha acertado? Lo veremos en este momento. Vean, por favor. Seguro. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dice, mire usted, que es que yo cené. Estaba haciendo pipí. Estaba Lo he haciendo pipí. El monger. ¿Y sabéis qué? Por hacer pis junto a una obra. ¿Amarilla o roja? ¿Qué? ¿Amarilla o roja? Roja. Roja. Efectivamente. El rojo dice, vete al baño. Dice que no, pues vete al baño y tira para la casa. Una vergüenza. Y el propio jugador se Estaba- indigna. ¿Pero cómo? ¿Yo? Pero es Eso- que hay eso- cosas eso que es- no se pueden controlar. Venga, dale, José, ¿qué te pasó? ¿Qué te Eso- pasó? no, digo que eso es multa. Es verdad también. Hombre, Sí, sí, claro. sí. Bien. ¿Sí? Me imagino. Bueno, ¿Alguien tiene alguna experiencia personal que contar parecida a esto? No, pero... No. Diego, ¿algo que quieras Diego, compartir? ¿alguna vez te De pasó algún que... primo. En una Ha dicho que sí, carrera. ¿eh? ¿Alguna Yo competición? tengo un amigo de un amigo... No, ya tienes que A este contar. tío le han puesto la roja. Ya que has dicho que sí, tienes que contarlo. Porque No, se va a pero a quedar toro pasado fatal. no pasa nada. Pues a ver, en París, claro, los Juegos Olímpicos, Torre Eiffel, todo muy bonito, pero no había baños. Entonces hubo un momento que iban a dar la salida y había que ir al baño, porque si no eso se atraganta, ¿no?
en hora y pico de competición. Y pues justo ahí detrás de la salida, pues... ¿Fuiste tú? Lo Muy vio, bien. lo vio. Estaba buscando a la O sea, policía. yo lo cuento porque como no quedé muy allá, pues Lo si vio. me descalifican tampoco pasa nada. a estas La alturas. gendarmería te está escuchando. Bueno, Lo venga, raro, a ver. lo raro es que no haya un móvil por ahí de alguien grabando y te hubieran Es cazado. que, es que estaba muy bien oculto. Buscó Dice el, que el lo sitio hizo para perfecto. eso. Dice, Es que es para una faena que para eso tiene que haber baños. claro. O sea, es que en cualquier carrera popular que hay, lo primero cuando está en la salida, lo primero que hay es un montón de En baños cualquier para que carrera la popular, gente no tenga esos problemas. En cualquier carrera popular y en cualquier carrera universitaria. Hay baños también. Hay que meter baños por todos lados. Venga, oye, atletismo. Esto es lo tuyo. Ahí tienes que acertar, no puedes fallar, ¿vale? Venga. No es marcha, pero la secuencia es esta. Vean, por favor. Vemos los relevos. Ahí lo dejamos. Opción A un corredor se le cae el testigo y él mismo se cae 2 veces antes de empezar a correr. Opción B, 2 testigos se caen al suelo y 2 corredores se pelean, pugnan por el mismo testigo. Opción C, un corredor le pega una patada al cono naranja y este le da en la cara a un fotógrafo. Y opción D, a un corredor le pisan, le sacan una zapatilla y sale corriendo sin ella. Empezamos por mi izquierda. Bernardi, adelante. Que se pelean por el mismo testigo. Muy bien. La Spar, del cono. el cono. Gullón, No, yo la del testigo. Se pelean por el mismo testigo. el testigo. García, Es que el cono está ahí para darle una patada. ¿a que tú le pegarías A al ti te cono? dan ganas, ¿no? Sí, pero yo voy a decir lo de la de la zapatilla porque yo creo que es más habitual. Vale. José, Yo el cono porque es más rara. el cono. Vale. Patricia, Yo con los tacones, la zapatilla. zapatilla. Os voy a decir una cosa. Tendréis siempre mi cariño, mi respeto y mi admiración. Pero como Ninguno. concursante, donde os pillo os mato. Vea, por favor. Sí, claro. Venga, sal. Dice, voy. El de amarillo, Dice, No. ay, espera, levántate, José, voy. Ay, venga, ay, espera. Ay. Ahí, cuando dijo chiquito, una mala tarde la tiene cualquiera. Pobrecillo, ¿eh? Esa parte de los Mira, relevos. vamos, es que no Es tremendo. Oye, yo no se ríe el compañero. La entrega, No, es que Diego está diciendo, si es que yo he estado ahí, yo he es estado que, en esa es que la situación entrega también. del testigo en el 4x400 eso es una batalla. Eso es casi boxeo. ¿eh? Lo van a cambiar ahora. mira. Sí, van a... Porque hasta ahora se hacía... Quiero explicarlo bien, pero ahora va a ser ya como por clasificación real de los que hayan pasado por un punto, se van a colocar los otros. Hasta ahora se hacía como un poco Sí, así a es ojo. un sálvese quien, Sí, pero sí. luego es un sálvese quien O sea, ya pueda, no tienen sí, que sí. darse ningún palito. Sí, pero Sí, me sí, refiero A la hora de que colocarse, que se la pegaban colocación ahí. de los que reciben el testigo para la siguiente posta, que ahora se va a hacer de manera por más organizada clasificación, y, Es que es un poco... digamos, es- auditada, ¿sabes? Es como una merienda, ¿no? Todos para acá, todos para allá. Oye, ¿no es deporte olímpico? ¿Habéis jugado alguna vez a los bolos? Sí. 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 Yo soy Oye, ¿por qué? malísima. Pues yo nunca he jugado a los bolos. ¿Nunca has jugado a los bolos? Mucho. Yo nunca he jugado a No los bolos. tienes, malísima, no tienes malísima. juventud. ¿Eres buenísima? Malísima. ¿Peor que en la marcha? Peor. Vale. La hacía mejor que tú. Ha dolido Fui eso, a ¿eh? una carrera de marcha y me dieron 2 medallas. Yo una por si la perdía. Dije, no, yo no puedo hacer esto más. Muy bien. ¿Que soy bueno a los bolos? Venga, perfecto, nada, pues ya está. Venga, vamos a ver una secuencia de bolos de estos expertos en bolos. Vean, por favor. Ahí está Juan Luis. Quietos. ¿Veis la secuencia, vale? Venga, Sí. vamos. Opción A. Se le escapa la bola, hace un boquete en el techo y empieza a caer agua. Opción B. La bola se le queda encajada en los dedos y no consigue soltarla. Opción C. Se le escapa la bola y tira los bolos de la calle de al lado. Y opción D. Tropieza un pie con otro y cae... No, perdón, y al caer la bola le golpea en la zona que más nos duele. Empezamos por Catón. aquel lado. Catón. Uf, a mí es que como me pasaría todo lo que pone ahí, Ya. pero diría que se le escapa y hace un agujero en el techo y empieza a caer, Empieza a caer agua. agua. José, y- experto en bolos, No suelta la bola. no suelta la bola. García, Venga, tira los bolos, ya. los bolos de la calle de al lado. Sí. Gullón, Cristina. Yo estoy con Diego, la calle de al lado. Bien, Gaspar, Se tropieza. se tropieza. Yo antes de que pusiera las opciones ya pensaba en la D. Ah, mira. Sí, porque tiene los pies un poquito. Sí, está como colocado como para darse. ¿Sí? Sí, Sí. totalmente. ¿Sabéis una cosa? Yo lo sé, pero la gente no. Yo lo sé porque soy ansia viva. Vean, por favor. Ahí está, va a lanzar, está muy concentrado. Ahí va, perfectamente. Muy bien, bravo. Muy bien, contra el lanzamiento. Muy
muy bien. Dice, ¿quién me ha puesto en los tites? Ya Superman. Bueno, pero tampoco, Oye, pero ha caído tampoco bien, se le ¿eh? escapa, tampoco suelta la bola. No suelta la bola. Es que este retromonger te suelta la... ¿O ha pasado alguna vez esto? No, no, pues claro, que No. un nivel No, ya no, pro, no. que vale, perfecto. Deportes náuticos, ¿qué tal? ¿Catamarán? ¿Sabemos lo que es un catamarán? Sí. Como me digáis, Por todos supuesto. tenemos catamarán. Entonces ya, ¿estás subido en un catamarán tú, Diego? Sí, pero yo me mareo, ¿no? Pero te subiste en la tienda o algo, ¿no? Que estabas, lo iban a vender, te subiste. esta vez. Ahí, Vale. el tema ahí. Tú eres catamarán, pero de secano, ¿no? Sí, sí. Venga, vale. Venga, vamos a ver la secuencia, por favor. Venga, un catamarán. En el mar, claro, no va a estar en el desierto. Bueno, esta es la secuencia, que ha sido cortita, ¿eh? Sí, Bueno, pues sí. todo lo que hay. No pasa ¿Visto y no Ya visto? está. Lo dejamos ahí, quieto, vale. Ahí está la la vemos secuencia, sí. y la paramos. Perfecto. Vale. Vale. Opción A. Uno de los tripulantes choca con un delfín. Opción B. Los dos tripulantes salen por los aires y la embarcación vuelca. Opción C. Uno de los tripulantes cae al agua y el otro sigue navegando solo. Hasta luego, Juan. Hasta luego. El catamarán colisiona con una ballena y se parte en dos. Ala. Empezamos por mi izquierda. Bernardi, doña Patricia. La C, que se cae al agua. Se cae al agua y le dice, hasta Y luego, ya nos sigue. vemos, venga, nos vemos en el puerto. Y dice, "Oh". Venga, Esto como lo del tropezón, lo he visto clarísimamente, vuelca. que vuelca, ¿no? ¿Sí? Lo has visto claramente. No, está hablando con un hombre que nació cerca del mar. No, yo he participado en una América Escapa, o sea que... Madre Pero a mí mía. la maratón Como también. tripulante, ¿eh? Oh. Sí, es que, ¿ves Me por has qué parecido me caes de todo, mal, ¿eh? tío? Lo ha hecho todo. Cristina Gullón, que una vez Yo fue a la- la playa. Yo la del delfín. De fin, porque te gusta, ¿no? Sí, Y me tal, parece se llama, simpático. lo críen, y tengan Miami un filtro en la Dolphins. bañera, claro. No, por los Miami Dolphins. Miami Dolphins. También, Vale, por los Miami Dolphins. García, Sí, Yo creo que vuelca. ¿tú crees que vuelca? Como experto en catamaranes de secano, efectivamente. José, Cae uno. cae uno y el otro dice, Sí. ya nos vemos otro día con más tiempo. Vale, Patri. Lo del delfín. Lo del Mira, delfín, ¿verdad Patri que sabe no? muy bien. Ahora la ballena. Os voy a decir una cosa, pero no va a ser ahora. Vean. Ahí va. Dice, oye, giro, venga, vamos a dar la vuelta, vamos a dar la vuelta. Espera. ¡Oh! Clarísimamente, Nada. clarísimamente. El Sí. golpetazo Qué que se barbaridad. meten los dos. Sí, pero pero- mira lo que Ha son salido dos volando. bailarines, los pobres, Madre madre mía. Bueno, pues os voy a decir una cosa. En el vídeo original se escucha que está hablando que se ríe. Reacción ha tenido, pobrecillo, hombre, que se han hecho daño. Ya está. Me voy a ir porque voy a dedicar mi vida a la marcha. Pero no a la marcha discoteca, sino a la marcha Atlética. esta que Atlética. olímpica, esta que hacéis vosotros. Yo es que me he visto con tengo mucho fundamento, soy bastante bueno. El trombón no, pero en la marcha, es más, me voy a ir de aquí haciendo marcha, para que lo sepáis. Hasta luego. Adiós. Adiós, Fer, muchas gracias. Bueno, pues Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer. Suerte de cara a Birmingham, Los Ángeles y todo lo bueno que está por venir. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir con más actualidad de los últimos días y hablamos ahora mismo de lo que ha pasado este fin de semana en Brasil, en Florianópolis. Mundial de triatlón con resultado histórico para España. Triplete histórico para 3 atletas nuestras. En concreto, Marta Pintanel, subcampeona, Miriam Casillas, tercer escalón del podio y Sara Guerrero, campeona. Como curiosidad, esta es la segunda victoria de una española en una Copa del Mundo. La primera fue precisamente la de Miriam Casillas hace una década, en 2015. Y en categoría masculina también buenas noticias para España con el oro de David Cantero. Un titular, ¿qué os ha parecido? Bueno, impresionante. Buena esperanza para el futuro, aunque hay que tener en cuenta que era la distancia sprint, que no es la distancia olímpica, pero bueno, es un acicate para seguir mejorando y para el futuro. Ujú. Bueno, por Hay este lado que de la tener, mesa, José. sí, el factor más importante, a veces hablamos de una Copa del Mundo, no son las series mundiales de triatlón, digamos que es el segundo escalón, pero mira, a ver, un triplete siempre es espectacular, durante toda esta gira sudamericana han conseguido muy buenos resultados, por ejemplo en la categoría femenina, ese triunfo de Sara Guerrero, pues... a ver, para mí despierta grandes esperanzas por el hecho de que luego cuando hablas con gente de la federación y demás te cuentan que es, digamos, un producto de Javi Gómez Noya, ¿no? De la factoría Javi Gómez Noya en Galicia y que quizá de cara a Los Ángeles pues pueda ser una esperanza de futuro, como lo es también en este caso David Cantero, que sí fue subcampeón en las series mundiales, en la final de las series mundiales hace unos meses fue subcampeón y creo que por ahí es por donde el triatlón español tiene que empezar a crecer otra vez, porque igual que hablabais antes, ¿no? De Nadal Alcaraz, pues aquí por ejemplo pues el paso de Javi Gómez Noya, de Mario Mola, Fernando Alarza, pues esos años, aunque Alberto González, por ejemplo, consiguió un diploma en los Juegos, pues claro, nos va a costar volver a ese nivel.
Y otra noticia importante que además hemos conocido al principio de este programa tiene que ver con el Mundial de Vóley Playa que se está disputando en estos momentos en Australia. Hemos comenzado el programa con la pareja española en 16avos de final. Han ganado, se han clasificado para octavos después de derrotar a las suizas. Es un resultado histórico porque en el último se habían quedado en 16avos, es decir, que ya están más lejos de lo que habían conseguido. Están haciendo un mundial espectacular, estaban invictas hasta este partido de hoy ante Suiza, de menos a más, y es la gran esperanza para el vóley playa ya en los Juegos Olímpicos. Llegaron en sus primeros Juegos Olímpicos y consiguieron un diploma, y esta pareja nos va a dar muchas alegrías. Además, hay un detalle, que si Tania es hija de un histórico del vóley playa, Daniela comenzó jugando a tenis y cuando era muy niña competía con Carlos Alcaraz, se lo encontraba en los mismos torneos, aunque dijo, bueno, por el tenis me puede ir bien, pero realmente donde puedo brillar es en el vóley playa, y lo estamos viendo. Es una grandísima noticia, no solo para este torneo que se está jugando, sino para el vóley playa femenino español. José, muy rápidamente, que nos Nada, quedamos sin tiempo. en ese aspecto era estabilizarse en el Elite 16, que son los torneos principales del mundo del beach volley, del vóley playa. Ahora en el camino, bueno, si cruzan las brasileñas y demás, si vamos avanzando, Se va pues complicando un son poco las la grandes cosa. rivales, pero ya se ha abierto también un camino, que es el marcharse a Estados Unidos, allí a estudiar, entrenar, empezar a crecer. Les está yendo muy bien y son el futuro sin ninguna duda. Y de hecho ganaron a la pareja de estadounidense en la fase anterior. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy del pebetero. Nos hemos quedado sin tiempo, pero no os preocupéis porque volveremos en una semana con mucha más actualidad. Y recordad que podéis vernos en el canal de YouTube del COE, en Teledeporte y por supuesto en RTV Play. Gracias por acompañarnos y feliz noche.